Un jefe de la mafia insulta a una camarera regordeta en siciliano y luego se queda paralizado cuando ella le responde con fluidez. Ode. Respeto. Control absoluto. Cuando diriges el sindicato más peligroso de Nueva York, esperas que todos se inclinen ante ti. Pero Dominique Costa jamás imaginó que su mayor humillación, y su más profunda obsesión, vendría de una mesera gordita en un restaurante pequeño y apretado de Manhattan, una mujer que hablaba su lengua materna con una fluidez perfecta, aterradora y devastadora. Las luces fluorescentes zumbaban sin piedad en la cocina trasera de la trattoria Bellini, bañando el caos del turno nocturno con una luz cruda y despiadada. Chloe se limpió una gota de sudor de la frente con el dorso de la muñeca, cubierta de harina. Con sus 110 kilos encima, el peso físico de un doble turno en un restaurante italiano de alto nivel no era ninguna broma. Sus muslos gruesos rozaban contra la tela barata de la falda negra del uniforme, y su espalda baja pulsaba con un dolor sordo y constante que llevaba años aprendiendo a ignorar. Chloe era, sin lugar a dudas, una mujer corpulenta. Un hecho que cargaba con una mezcla de aceptación tranquila y el pinchazo ocasional del juicio implacable de la sociedad. Pero lo que Chloe no tenía en apariencia de pasarela, lo compensaba con una competencia arrolladora, imparable y absolutamente inigualable. Moviéndose entre las mesas apretadas del salón, Chloe equilibraba 3 platos humeantes de vitello al horno en el brazo izquierdo y una bandeja enorme de antipastí en la mano derecha. Conocía el menú de adelante hacia atrás. Y lo que era más importante, conocía el vecindario. La trattoria Bellini no era solo un lugar para turistas adinerados de la Quinta Avenida. Era territorio neutral, un suelo conocido y respetado por algunos de los hombres más despiadados de la ciudad. Esa noche, el aire del salón principal fue completamente absorbido por la llegada de una sola mesa. Dominique Costa no entraba a los lugares. ¿Los conquistaba? Heredero de la familia Costa, un sindicato con raíces profundas y sangrientas que se remontaban a la vieja Cosa Nostra de Palermo. Dominique era un hombre esculpido en violencia y gustos caros. Llevaba un traje a medida color carbón oscuro que se ceñía a sus hombros anchos. El pelo negro, impecablemente peinado hacia atrás. Flanqueado por sus 2 lugartenientes más leales, Luca y Vincent, Dominique avanzaba con la gracia depredadora de un hombre que sostenía el pulso de la ciudad entre sus manos. Los murmullos recorrieron el restaurante como una corriente eléctrica. Los cubiertos se depositaron en silencio. Los comensales de repente encontraron sus propios zapatos increíblemente interesantes, aterrorizados de cruzar miradas con él por accidente. El maitre, un hombre habitualmente pomposo llamado Leo, estuvo a punto de tropezar con sus propios pies mientras corría a guiar a la mesa de Dominique hacia el reservado VIP, escondido en el rincón más oscuro del restaurante. A Chloe le asignaron esa sección. No lo arruines, Chloe. Leo le siseó al oído, con la cara pálida y reluciente de sudor nervioso, interceptándola junto a la máquina de espresso. Ese es Costa. Dominique Costa. Si el vino se sirve mal o si el filete llega demasiado cocido, no va a dejar una mala reseña en Yelp. Va a quemar este lugar hasta los cimientos, y a nosotros dentro. Sé quién es, Leo. Respondió Chloe, con voz firme y serena. Agarró un paño limpio, acomodó el delantal sobre sus caderas anchas, y respiró hondo. Chloe no se intimidaba por los hombres de trajes caros. Había pasado una década de su infancia en un pequeño pueblo costero cerca de Catania, Sicilia, viviendo escondida junto a su difunto padre, un contador forense caído en desgracia que había cruzado a las personas equivocadas. Ella conocía la mafia. Conocía su postureo, sus reglas no escritas y, lo más importante, conocía su idioma. Al acercarse a la mesa, Chloe mantuvo la expresión perfectamente neutra. Dominique estaba sentado en el centro del reservado, recostado en el cuero rojo, haciendo girar distraídamente un encendedor plateado entre sus dedos largos. Luca y Vincent lo flanqueaban, con los ojos recorriendo el salón como halcones en cacería. Buenas noches, caballeros. Dijo Chloe, sacando la libreta. Bienvenidos a la trattoria Bellini. ¿Les traigo agua con gas para comenzar, o prefieren una botella de nuestra lista de reserva? Dominique no levantó la vista de inmediato. Terminó de encender un grueso cigarro importado, ignorando con total descaro las leyes municipales de prohibición de fumar en interiores, seguro de que nadie se atrevería a aplicarlas contra él. Exhaló una voluta de humo azulado. Lentamente, sus ojos oscuros y calculadores se deslizaron hacia arriba.
Su mirada la recorrió de arriba a abajo. No era una mirada de interés. Era una evaluación minuciosa, lenta y degradante. Tomó nota de su cara redonda, de las curvas generosas de su cintura, de cómo los lazos del delantal se hundían en la carne suave de sus costados. Una sonrisa cruel y arrogante rozó la comisura de sus labios. Entonces Dominique se giró hacia sus hombres. En lugar de dirigirse a ella en inglés, cambió sin esfuerzo a un dialecto siciliano acelerado y espeso, el tipo de jerga hiperregional que incluso los italianos del norte tenían dificultades para comprender. Guatatequá, siseó Dominique a Luca, con la voz empapada de un desprecio aristocrático. Mira esta. En América alimentan excepcionalmente bien a los cerdos. Me sorprende que pueda llegar hasta la mesa caminando. Será mejor que pidamos el doble, o se habrá comido la mitad de nuestros platos en la cocina antes de que lleguen. Luca y Vincent soltaron una risa baja, gutural, intercambiando una mirada de diversión cruel. Daban por hecho lo que todos daban por hecho, que esta mesera de aspecto completamente americano, con su gafete que decía Chloe, era otra lugareña sin la menor idea del veneno que le estaban escupiendo directamente en la cara. El bolígrafo de Chloe se paralizó sobre el papel. Durante una fracción de segundo, la humillación le quemó en el pecho. ¿Caliente? Familiar. Ese guión cansado y predecible que la sociedad siempre repetía, reducirla a su talla, arrancarle su inteligencia, su historia y su dignidad simplemente porque cargaba kilos de más. Pero la humillación desapareció en un instante. Barrida por una ola de desafío helado, puro y absolutamente despiadado. Su padre le había enseñado el dialecto siciliano para sobrevivir. Para entender cuando los lobos llamaban a la puerta. No le había enseñado a agachar la cabeza. Chloe respiró lenta y deliberadamente, dejando que el silencio pesado se extendiera durante un segundo de agonía. No apartó la mirada. No se ruborizó. No retrocedió. En cambio, cerró el bolígrafo de un clic seco y resonante, un sonido que cortó el murmullo bajo del comedor como una navaja. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los nudillos en el borde del mantel blanco de la mesa. Se acercó, peligrosamente cerca del espacio personal de Dominique. Cuando habló, su voz ya no era el tono amable y profesional de hacía unos segundos. Era baja. Ronca. Cargada con el mismo acento regional duro y rodante que Dominique acababa de usar. Eso es suficiente, don Costa, disparó Chloe, con un siciliano absolutamente impecable, las r's rodadas y las vocales cortadas golpeando el aire como tiros de pistola. Si dedicaras tanta atención a tus modales como a mi cintura, don Costa, no estarías comiendo en una mesa junto a la puerta de la cocina como un campesino. El efecto fue instantáneo. Vincent se atragantó con su vaso de agua, tosiendo violentamente en la servilleta. La mano de Luca cayó de golpe debajo de la mesa, reacción instintiva ante una amenaza percibida, los dedos disparándose directamente hacia la empuñadura de su arma oculta. Pero Dominique se congeló. El encendedor plateado se escurrió de sus dedos, cayendo con un estrépito metálico sobre la vajilla fina de la mesa. La sonrisa cruel fue borrada violentamente de su rostro, sustituida por una expresión de shock puro, sin adulterar. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par y se dispararon hacia los de ella. Por primera vez en toda la noche, Dominique Costa no estaba mirando a una mesera gordita. Estaba mirando a un fantasma. Estaba mirando a una igual. El silencio pesado y opresivo se extendió entre ellos. Las mesas de alrededor parecieron desvanecerse. ¿Chida Bolisi? Exigió Dominique, con la voz bajando una octava, deslizándose de vuelta al dialecto. ¿Quién diablos eres tú? Soy la mujer que va a tomar tu pedido. Respondió Chloe en inglés, retornando sin esfuerzo a su tono profesional, aunque sus ojos ardían con una llama sin disculpa alguna. Ahora bien, esta noche tenemos un tomahawk ribeye como especial. O si te preocupa mi apetito, puedo traerte una simple ensalada verde. Tú decides. Luca se puso medio de pie, el rostro tiñéndose de un rojo furioso. ¿Insolente? Siéntate, Luca. Ordenó Dominique en voz baja. No levantó la voz. Pero la autoridad absoluta en su tono hizo que su lugarteniente volviera a hundirse en el asiento de inmediato. Los ojos de Dominique no se apartaron de los de Chloe. El shock inicial se estaba disolviendo, sustituido lentamente por una curiosidad ardiente e intensa.
El aire crepitó con una electricidad repentina y peligrosa. Dominique se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, estudiando la feroz rebeldía en el rostro redondo de Chloe. La firmeza de su mandíbula. La manera en que se negaba a romper el contacto visual, a pesar de saber exactamente quién era él y de lo que era capaz. Las mujeres en su mundo eran generalmente esbeltas, maquilladas con esmero y aterradoramente sumisas. Le daban la razón. Le tenían miedo. Esta mujer no hacía ninguna de las dos cosas. Catania. Murmuró Dominique, probando el sonido de la palabra. Había reconocido la inflexión específica en el acento de ella. No era siciliano genérico. Era oriental. Eran las calles de Catania. Aprendiste a hablar en la costa este. ¿Quién te enseñó? Mi padre. Respondió Chloe, con un tono cortante y cauteloso. Y me enseñó que los hombres de verdadero respeto no necesitan insultar a la clase trabajadora para sentirse poderosos. Dominique soltó una carcajada repentina, seca, que sobresaltó incluso a sus propios hombres. No era una risa burlona. Era genuina. Era el sonido de un hombre completamente, absolutamente fascinado. Me disculpo. Dijo Dominique con suavidad, cambiando a un inglés perfecto y sin acento. Alargó la mano lentamente y movió su vaso de agua a un lado, despejando el espacio entre ellos como si retirara una barrera. Tienes razón. Fue un comentario burdo de campesino. Me llamo Dominique. Sé quién eres. Dijo Chloe, sin ceder un centímetro. Toda la ciudad sabe quién eres. Y aún así estás aquí dándome una lección. Observó Dominique, con una sonrisa peligrosa regresando a sus labios, aunque esta vez desprovista del asco anterior. Era depredadora. Intrigada. Dime tu nombre. Chloe. Tu apellido, Chloe de Catania. Chloe dudó. Su apellido era Evans, adoptado por su padre cuando huyeron. Pero darle cualquier información personal se sentía como poner un arma cargada en manos de un loco. Solo Chloe. ¿Van a pedir o me vas a interrogar mientras mis otras mesas esperan? Dominique la sostuvo la mirada durante 3 largos segundos. Era un hombre acostumbrado a tomar lo que quería. Y en ese momento se dio cuenta, con una extraña y retorcida sensación en el pecho, de que quería saber absolutamente todo sobre esta mujer. Quería saber cómo cargaba su peso con esa armadura de orgullo. Cómo había aprendido su idioma. Y cómo diablos lograba hacerlo sentir completamente fuera de balance con una sola frase. El Ribelle. Dijo Dominique por fin, recostándose. Vuelta y vuelta. Y trae 2 botellas de tu mejor Barolo. Enseguida. Dijo Chloe, girando sobre sus talones. Y Chloe, la llamó Dominique justo cuando ella daba el primer paso. Ella se detuvo. Lo miró por encima del hombro. Los ojos de Dominique eran oscuros, siguiendo la curva de sus caderas mientras ella se mantenía firme. Solo tú atiendes esta mesa esta noche. Nadie más. ¿Entendido? Chloe no asintió con la cabeza. Solo le dirigió una mirada afilada y elocuente, y se alejó hacia la cocina. Cuando las puertas batientes se cerraron tras ella, Dominique Costa alcanzó su encendedor plateado del suelo. Lo encendió, mirando fijamente la pequeña llama. Por primera vez en 10 años, el despiadado jefe de la familia Costa no estaba pensando en territorio, dinero ni sangre. Estaba pensando en una mesera que acababa de ponerlo, perfecta y bellamente, en su lugar. El servicio se prolongó durante otras 3 horas agotadoras. Pero la atmósfera dentro de la trattoria Bellini había cambiado de manera fundamental. Cada vez que Chloe salía de la cocina, sentía el peso inconfundible y aplastante de la mirada de Dominique Costa siguiéndola. No la miraba como un depredador esperando el momento de atacar. La observaba como un hombre intentando descifrar un texto antiguo y complejo. Notó cómo cargaba las bandejas pesadas sin el menor temblor. La forma en que comandaba a los asistentes de mesa en español rápido y fluido. La postura orgullosa e inquebrantable que mantenía a pesar del cansancio evidente que pesaba sobre ella. Cuando la mesa de Dominique finalmente se levantó para irse, pasada la medianoche, Leo el Maitre prácticamente lo reverenció hasta la puerta. Dominique no le dedicó a Leo ni una sola mirada. Caminó directamente hacia Chloe,
que estaba limpiando una mesa cercana. Metió la mano en el bolsillo interior de su traje a medida, sacó un grueso sobre de lino, y lo deslizó sobre la madera pulida, debajo del trapo de ella. «Por el servicio excepcional», murmuró Dominique, con la voz como un trueno lejano. «Y por la lección». Antes de que ella pudiera responder, él ya se había ido, saliendo por las puertas de cristal hacia la Quinta Avenida con Luca y Vincent siguiéndolo como sombras. Chloe abrió el sobre. Dentro había un fajo de billetes de $100, fácilmente $5.000, y una elegante tarjeta de visita negra con un solo número de teléfono grabado en oro. Nada más. A las 2 de la madrugada, el restaurante estaba cerrado. Chloe salió al frío mordaz de un noviembre neoyorquino. La lluvia había comenzado a caer en cortinas heladas y punzantes, empapando el pavimento de la calle 46 Oeste. Se enrolló bien el abrigo de lana gastado alrededor de sus curvas generosas, agotada hasta los huesos. Su apartamento en Astoria, Queens, se sentía como si estuviera a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Un elegante Lincoln Navigator negro medianoche frenó suavemente junto a la acera, con los neumáticos silbando sobre el asfalto mojado. La ventanilla trasera tintada bajó con un suave zumbido mecánico, revelando a Dominique Costa en el interior de cuero tenuemente iluminado. «Sube, Chloe», dijo. No era una petición. Era un hecho consumado. «Yo tomo el metro, don Costa. No me subo a autos del sindicato», respondió Chloe, aferrando su enorme bolso, con la lluvia ya aplastándole el pelo contra las mejillas. «Está diluviando y el metro está parado en Kensboro Plaza por una falla de señal», contraatacó Dominique, abriendo la pesada puerta desde adentro. «No te estoy pidiendo que te unas a la familia. Le estoy ofreciendo a una mujer que trabajó toda la noche de pie un viaje seco hasta su casa. No insultes mi hospitalidad 2 veces en una misma noche». Chloe dudó. Los pies le ardían de agonía y el frío se le estaba colando por los zapatos. Con un suspiro profundo que transmitía toda su enorme renuencia, subió al asiento trasero espacioso, trayendo consigo una ráfaga de lluvia fría. La puerta se cerró con un clic, envolviéndola en el olor rico del cuero fino, la colonia cara y el peligro. «Astoria», le indicó al conductor a través del cristal divisorio, sin mirar a Dominique. Mientras el SUV se fusionaba suavemente con el tráfico desierto de la madrugada, el silencio entre ellos era espeso y cargado. Dominique sirvió 2 vasos de un líquido ambarino desde una licorera de cristal empotrada en la consola y le ofreció uno. Ella lo tomó con cautela. «Evans es un nombre falso», dijo Dominique con calma, mirando las luces borrosas de la ciudad a través de la ventanilla. «Le pedí a Vincent que hiciera algunas llamadas mientras comíamos el ribeye. Chloe Evans no existe antes de 2012. Pero una niña llamada Chloe Rossi, hija de Andrea Rossi, desapareció de Catania justo por esas fechas». El corazón de Chloe se convirtió en hielo puro. El vaso le tembló en la mano. Andrea Rossi. Su padre. El brillante contador forense que había descubierto $3 millones faltantes en las cuentas offshore de la familia Lucchesi, solo para darse cuenta de que el robo era un trabajo interno, un traicionero subjefe que operaba desde dentro. Para salvar su vida y la de su hija, Andrea había robado los libros de contabilidad como seguro y había huido a América. Había muerto de un infarto 2 años atrás, llevándose la ubicación de los libros a la tumba. «Si sabes quién soy», susurró Chloe, con la voz tensa de terror contenido. «¿Por qué sigo respirando? La familia Lucchesi tiene una recompensa sobre el apellido Rossi». Dominique volvió la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros se enclavaron en los de ella en la penumbra del habitáculo. «Porque la familia Lucchesi son animales, y yo soy un hombre de negocios», dijo con voz calma. «Y más importante aún, porque no me importan los libros de un hombre muerto. Me importa la mujer que me plantó cara». Se desplazó hacia ella, borrando la distancia entre ambos en el amplio asiento trasero. Extendió su mano grande y cálida y suavemente tomó el vaso tembloroso de los dedos de Chloe, dejándolo a un lado. Su mirada bajó a la cintura de ella. Luego volvió a sus ojos. «Cargas un peso enorme, Chloe», dijo Dominique con voz suave. «Te escondes a plena vista, volviéndote invisible en una ciudad que solo valora ilusiones delgadas y frágiles. Pero tú no eres una ilusión. Eres sustancial,
Eres brillante. Eres real. Para su asombro, la mano de Dominique descansó con suavidad sobre su muslo grueso, un gesto no de agresión, sino de una reverencia profunda e inesperada. No le asqueaba su figura. Estaba fascinado por su gravedad. No necesito tu protección, dijo Chloe, aunque su voz titubeó ante su toque. Ya lo sé, acordó Dominique, con una sonrisa feroz dibujándose en sus labios. Pero de todas formas me vas a dejar cortejarte. Pasaron 3 semanas. Y el submundo de Nueva York comenzó a moverse silenciosamente sobre su eje. Dominique Costa fue implacable. No le enviaba ramos de rosas superficiales. Le enviaba cosas que ella realmente valoraba. Primero fue una edición de primera de un libro de cocina italiano que ella había mencionado de pasada. Luego fue la escritura de una pequeña panadería en Brooklyn que estaba a punto de cerrar, que había pertenecido a un amigo de su difunto padre. La hipoteca, misteriosamente saldada por completo. Dominique visitó la trattoria Bellini todos los martes y viernes, sentándose en su sección, hablándole en catanés a toda velocidad, pelando lentamente las capas de la armadura defensiva de Chloe. Y Chloe se descubrió cayendo. Cayendo por el despiadado jefe de la mafia. Porque debajo de la violencia y los trajes a medida, Dominique era un intelecto que igualaba al de ella. Respetaba su mente. Y en los rincones oscuros y silenciosos de su penthouse con vistas al Central Park, adoraba su cuerpo con una pasión devastadora y consumidora que le hacía olvidar cada insulto cruel que jamás había soportado sobre su peso. Pero no todos estaban encantados con el nuevo arreglo. Luca, el lugarteniente ferozmente tradicional de Dominique, veía a Chloe como una amenaza enorme. No podía comprender por qué el jefe estaba obsesionado con una mesera de clase trabajadora con kilos de más, que encima resultaba ser hija de un hombre marcado para morir. Para Luca, Chloe era una espía. Una planta de los Lucchesi esperando el momento para destruir el imperio Costa desde adentro. Un martes por la noche, mientras la trattoria Bellini estaba cerrada por renovaciones, financiadas completamente en negro por Dominique, Chloe estaba sola en la cocina, probando una nueva receta de cannoli de ricota. La pesada puerta de acero del callejón trasero gimió al abrirse. Chloe no se dio la vuelta de inmediato, asumiendo que era el repartidor nocturno. «Deja la harina junto al cuarto frío, por favor», llamó sin mirar. El clic inconfundible del martillo de una pistola al amartillarse resonó por la cocina de azulejos. Chloe se congeló. Se giró lentamente. Luca estaba de pie junto a las mesas de preparación. Su Glock con silenciador apuntaba directamente al pecho de Chloe. Su rostro estaba retorcido en una máscara de odio puro. «El jefe ha perdido la cabeza», escupió Luca, avanzando hacia la luz fluorescente. «Está débil. Está dejando que una rata gorda e inútil de Catania maneje sus movimientos. La familia Lucchesi se comunicó conmigo hoy, Chloe. Saben que sigues viva. Saben quién era tu padre. Nos ofrecieron una tregua, territorio nuevo en Brooklyn, a cambio de entregarte». El corazón de Chloe golpeaba contra sus costillas, pero los instintos de supervivencia que su padre le había grabado a fuego emergieron de golpe. No gritó. Se limpió lentamente las manos cubiertas de harina en el delantal. Dominique dijo que no. Dedujo Chloe, manteniendo los ojos fijos en el arma de Luca. Dominique les dijo que se fueran al infierno. Rugió Luca. Va a iniciar una guerra por ti. Una guerra que no podemos permitirnos. Así que yo lo voy a arreglar. Te voy a poner una bala en la cabeza, te voy a tirar al East River, y le voy a decir al jefe que los Lucchesi llegaron primero. Luke, dijo Chloe, y su voz cayó en ese tono siciliano helado y autoritario que había usado la primera noche. Estás cometiendo un error colosal. ¿Crees que mi peso me hace lenta? ¿Crees que mi delantal me hace indefensa? Creo que hablas demasiado. Siseó Luca, levantando el arma. Chloe no esperó que apretara el gatillo. Con una velocidad aterradora, impulsada por adrenalina pura, su mano se disparó hacia afuera y agarró una enorme sartén de hierro fundido que descansaba ardiendo sobre la estufa industrial a su lado. En un solo movimiento fluido, arrojó la pesada sartén, y la fuente de grasa de pato hirviendo en su interior, directamente a la cara de Luca. Luca lanzó un grito horrible, un sonido gurguritante y espeluznante,
mientras el aceite hirviendo le alcanzaba en los ojos y el cuello. El arma se disparó sin control, la bala destrozando la máquina de espresso detrás de Chloe en una explosión de cerámica y vapor. Cegado y en un dolor agonizante, Luca soltó el arma, arañándose la cara ampollada. Chloe no dudó. Agarró un rodillo de madera maciza del mostrador, acortó la distancia entre los dos, y lo descargó con todo su peso considerable, golpeando con fuerza en la rodilla de Luca. Luca se desplomó en el suelo, gimiendo, completamente neutralizado por la mujer a quien acababa de llamar rata inútil. La puerta trasera se abrió de golpe de nuevo. Dominique irrumpió en la cocina con su propia arma desenfundada, el pecho agitándose con violencia, Vincent pisándole los talones. Había rastreado el teléfono de Luca, sospechando una traición, pero esperaba encontrar una tragedia. En cambio, Dominique se paró en seco. La escena frente a él era directamente sacada de un cuadro renacentista de venganza. Luca se retorcía en el suelo, gimiendo en agonía. Y parada sobre él, respirando pesadamente, con harina en la cara y un enorme rodillo de madera en la mano como un cetro, estaba Chloe. Completamente ilesa. Con los ojos oscuros ardiendo con una ferocidad que le cortó la respiración a Dominique. Vincent bajó su arma despacio, con la boca abierta en puro e incrédulo asombro. Miró a la mesera de 110 kilos. Luego miró al sicario mafioso experimentado, llorando en el suelo. Dominique enfundó su arma lentamente. Una sonrisa lenta, oscura e increíblemente orgullosa se extendió por su cara. Caminó junto al Luca que gemía sin darle ni una segunda mirada a su ex lugarteniente, y se plantó frente a Chloe. Le quitó suavemente el rodillo de las manos y lo arrojó sobre la mesa de metal con un estrépito resonante. «Te lo dije», exhaló Chloe, con las manos temblando ligeramente ahora que la adrenalina se desvanecía. «No necesito tu protección». «Lo sé, mía Regina», murmuró Dominique, enmarcando el rostro redondo de ella entre sus manos grandes. «Mi reina». «Lo sé. Eres la criatura más aterradora y magnífica que he conocido jamás». La besó profunda y fieramente, entre el olor a pólvora, a espresso destrozado y a aceite hirviendo. Fue un sello de devoción absoluta. Dominique rompió el beso y miró hacia abajo, donde yacía Luca. Su voz se convirtió en acero frío. «Vincent, limpia esta basura. Si sobrevive a las quemaduras, llévalo al almacén. Suplicará que lo maten antes de que yo termine con él». «Sí, jefe», dijo Vincent rápidamente, avanzando. Miró a Chloe con un respeto profundo y recién acuñado. «¿Está bien, señorita Chloe?» «Estoy bien, Vincent», dijo ella, enderezando el delantal. «Solo un pequeño desastre en mi cocina». Dominique le rodeó la cintura con el brazo, pegándola firmemente a su lado. No le importó la harina arruinando su traje. Por fin había encontrado a su igual. La familia Costa estaba a punto de enfrentarse a una guerra con el sindicato Lucchesi. Pero mientras Dominique miraba a la mujer feroz, brillante e impenitente entre sus brazos, supo con total certeza que no solo sobrevivirían. Lo conquistarían todo. Porque Nueva York estaba a punto de aprender una lección muy dura. Jamás, jamás subestimes a una mujer siciliana. Especialmente a una que sabe exactamente cuánto espacio merece ocupar en este mundo. ¿Viste ese giro venir? Chloe destruyó a Luca y demostró que no es alguien con quien jugar, dándole la vuelta completa al tropo del jefe mafioso. Si te encantó ver a esta reina feroz y sin disculpas reclamar su trono y poner al submundo en su lugar, dale al like ahora mismo. Comparte este vídeo con los fans de las historias de romance mafioso, y suscríbete para no perderte jamás otro relato épico que te acelere el corazón. Deja un comentario abajo con tu momento favorito. Sare.